Nos vamos sentando. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Todos aquí para disfrutar de un acontecimiento, un alumbramiento muy especial, que es este segundo hijo literario de nuestra querida Marly Quennerth. Bueno, las personas que rodean a Marly en su escuela, en la Escuela de la Atención, han querido, además de presentar este libro a personas, yo creo que todas tenéis mucho cariño a Marly, por eso estáis aquí, han querido homenajearla. Y yo venía pensando por qué se homenajea a alguien. Y se me han ocurrido dos posibilidades. La primera es porque estás muerto. Y entonces te hacen un homenaje, porque ya no estás. Y la segunda es porque estás muy vivo, como es el caso de Marly. Así que estamos en la segunda opción. A Marly la homenajeamos porque está muy viva y más todavía que va a estarlo. Homenajear tiene que ver con agradecimiento. En realidad todos estamos agradecidos a ella, cada uno por diferentes vertientes. Y el agradecimiento tiene que ver no tanto con dar como con recibir. Yo entiendo el agradecimiento como ese olor, ese aroma que vas paseando por el campo y de pronto hay como un olor a jazmines que no sabes de dónde llega, que el jazmín no puede evitar emanar. Pues eso pasa cuando uno siente agradecimiento. Que no solamente es cuando te dan, es sobre todo cuando tú sabes recibirlo. El agradecimiento es algo que se emana. Y aquí todos emanamos hoy agradecimiento a Marly. Porque Marly es una gran dadora. Ella es una gran dadora, tiene unos hijos que la adoran, ha sido una gran y es una gran madre, doy fe de ello. Es una gran dadora como abuela, mucho más moderna que sus nietos, os lo puedo asegurar. Es una gran dadora de sus bisnietos, que están ahí, recién llegaditos. Es una gran dadora de sus amigos, tiene amigos de hace muchísimos años. Es una gran dadora de las personas que nos hemos nutrido de ella profesionalmente y hemos aprendido. Es una gran profesora, da gusto escucharla, te nutres, aprendes. Y es una gran dadora de sus pacientes. De alguna forma, todos los que hemos estado cerca de Marly hemos sido pacientes, que ella nos llama alumnos, muy generosamente, de Marly. Y tiene una cualidad esta mujer como terapeuta. Y es que se quiere encontrar en las sombras de sus pacientes y se encuentra en la luz de sus pacientes. Es una persona que se pone a prueba a sí misma, que se cuestiona, que se busca. Tiene una mezcla estupenda, siempre lo digo, de sus genes alemanes que le hacen tocar tierra. Y está muy bien, porque cuando una persona espiritual o esotérica incluso, ¿no? Esoterismo quiere decir ocultamiento. Cuando una persona espiritual, esotérica, chamánica, toca tierra, como que te fías más casi, diría yo. Y ella toca tierra. Eso se lo da su parte alemana. Y luego tiene toda esa parte inconsciente y cuántica, que es la brasileña, cómo sabe leer los símbolos, cómo sabe interpretarlos. Yo digo que Marly es una cirujana de la mente. Hila muy fino, hila muy bien, sabe leer lo que está sucediendo. Y ese compendio nos lo ha dado en España durante muchísimos años. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es dar un gran aplauso y recibir a Marly Quennerth.
Muchas gracias. Aquí a la... Vete a la radio, anda. Mi gran amiga, se nota que es amiga, ¿eh? Bueno, quiero agradeceros estar aquí todos. Agradezco mucho vuestra presencia, vuestro tiempo. Y bueno, vamos a presentar un libro. No voy a hablar mucho del libro, porque es para leerlo, no para hablar de él. Pero ese libro que es realmente es lo que ha quedado de muchos años de trabajo y de interés por todo aquello que no se ve. Porque lo que se ve está bastante visto, pero lo que no se ve es muy, muy importante. Entonces, es un compendio pues, de muchos años de trabajo con las mentes humanas, con la vida, y es lo que es. No voy a hablar a favor ni en contra, simplemente ha salido, ha brotado de dentro de mí y ahí está, para quien lo quiera leer, para quien quiera meditar sobre ello. Pero sí viene de la experiencia, no viene de la cabeza, viene de la experiencia de muchos años. Así que no voy a hablar mucho de ello, porque hoy es un día de un revival. Aquí acabo de ver a un montón de amigos que no veía hace mucho tiempo. Y la verdad es que es un recordar los orígenes, que a mí me parece muy importante recordar los orígenes, porque el origen y el final del origen tienen mucho que ver. Entonces, ¿cómo se originó todo eso? Y de eso voy a hablar con Mariló, porque Mariló tiene mucho que ver con los orígenes. Me voy a sentar con ella para que recordemos el primer programa de radio que ha habido sobre crecimiento personal. ¿Cuántos años, Mariló? Mejor no contamos. Pero bueno, muchos años atrás, muchísimos años atrás, andábamos por la Gran Vía, ¿verdad? Bueno, veníamos de bailar en el Oba Oba. La verdad es Veníamos esa. de bailar en el Oba Oba. Y veníamos con una amiga. Sí, veníamos con una amiga. Y yo decía, en aquella época solo se hablaba de la nueva era, ¿no? Sí, sí. En aquella época era novedad. Había críticas y Sí, había sí, de sí, todo, sí. pero bueno, se hablaba. Sí. Y entonces le digo a esta amiga, y yo creo que todo el mundo ya sabe lo que es una nueva era. Y ella decía, ¿qué va? Que sí, que no, que sí, que no. Pues para un individuo en la calle dice, ¿sabe usted lo que es la nueva era? Y el tío se queda así parando y dice, creo que es una calle que por aquí. Literal, esto es literal. Literal. Y claro, en aquel entonces Mariló ya quería hacer ese programa. Sí. Pero tardó muchos años, pero llegó. Bueno, vamos a ver. Voy a sentarme aquí. Siéntate. Marley, ven a la radio, ven a la voz de la noche, a la voz de la tarde. Os estamos hablando del año 96, pero nosotros nos conocimos muchos años antes. Yo tenía un programa de radio que no era de temas relacionados con el crecimiento personal. Era de música. Sí, tienes que ponerte el micro. Estos micrófonos, Marley, no son de frente, son de lado. A veces por la vida hay que ir de lado un poquito. ¿Ah, sí? Sí, eso es. Experta es una experta. Y entonces yo tenía un programa de radio. Conocí a Marley, nos conocimos, un buen flechazo fue ese, y yo la invité a la radio y le hice una entrevista sobre estos temas. Y aquello fue tan impactante que me despidieron. Esto es literal. ¿Sí o no, Marley? Literal, completamente literal. Entonces... Pero por aquel entonces, Mariló había escrito un pequeño cuadernito, así chiquitín, chiquitín, de poesía. Sí. Y la entrevistó Miguel Blanco, ¿te acuerdas? Blanco, sí, en Radio Nacional. Y tuvo tanto éxito que empezaron a llamarla, porque no son los tiempos de hoy, que Instagram y todo el mundo se entera y no sé qué.
En aquel momento era difícil la comunicación. Yo tenía un contestador en casa, yo di, en Miguel Blanco, yo di mi teléfono para vender libritos, que hasta yo dibujé la portada, yo era una pobre muerta de hambre, vamos. Pero el libro fue un exitazo. Tú lo abrías y leías una frase, te hacías una pregunta, ¡plaf!, te salía una frase. Y empieza a llamarme gente y gente, el contestador daba la vuelta a la cinta y daba la vuelta a la cinta. Y llamo a Marley y le digo, Marley, tengo un montón de gente, ¿por qué no te inventas un curso? Que no sé qué hacer con tanta gente. Y así nació el juego de la atención. Exactamente así. Primero el primer módulo. Y donde hacemos ese grupo, y lo hacemos en casa de su hermana aquí presente. El primer juego de la atención se hizo en casa de Eli. Sí. Y llovió. Para los que lo han hecho, entenderán qué pasó con esa lluvia. Entonces, llovió y te tiraron una aceituna a la cara. Porque comíamos también en casa de Eli, ¿te acuerdas? Pues sí. Y ahí ocurrió eso, que lo cuento en el libro, en el juego de la atención, que había una chica que tenía fobia a las aceitunas y me preguntó, ¿va a haber aceitunas hoy? Y yo le dije, yo qué sé, y había aceitunas. Entonces le coloqué una aceituna en el plato y ella se levantó con una furia. Digo, calma, no me pegues. ¿No te la tiró a la cara, la aceituna? Me la sí, te la me acordé de ese. Me habías dicho que no había aceitunas, dijo Marley. No, yo no te he dicho que no había aceitunas, pero dime una cosa. ¿Qué te ha sucedido con la aceituna en tu vida? ¿Y qué ocurría? Suena, ¿Y qué ocurría? Suena. ¿Qué ocurría? Que el papá tenía olivos. Y claro, la aceituna era una rival. Claro, y eso es lo que ocurría. El tiempo estaba en los olivos. Y se llevó la aceituna, pues todo el cabreo de las chicas. Sí. Bueno, y de esos tenemos para escribir un libro, la verdad. Se hizo el primer módulo, se hizo el segundo. Empezamos a ir a fueron Galicia. haciendo, ¿no? El primer módulo como que pedía el segundo. La gente quería seguir. Entonces vamos a hacer el segundo, vale. Y luego querían seguir y vamos a hacer el tercero. Y luego el cuarto y así hasta 6. En 6 hemos parado. Curioso, ¿eh? Sí. Porque fue justo cuando finalmente salió La Voz de la Noche. Salió el programa que Mariló llevaba años queriendo hacer. Sí. Yo tengo una amiga que dice que soy una conseguidora. Y es verdad. Quería un programa de radio y lo conseguí. Y Marley empezó a hacer una sección que se llamaba Huellas de lo Sagrado, que tenía esta sintonía. A ver si te suena, Marley. Hombre. Hasta te emociona, ¿a que sí? Claro que sí. ¿Por qué elegiste el nombre Huellas de lo Sagrado, Marley? Bueno, la verdad es que creo que quien lo pensó fue una amiga tuya. ¿Te quería dar a ti el protagonismo? Bueno, las cosas son como son. Y me encantó. Porque además yo creo que la vida tiene huellas de lo sagrado. Porque la vida es sagrada, lo que pasa es que nos olvidamos de eso. Entonces esa sintonía era la que abría ese espacio. Fue la primera vez, fue el primer programa de crecimiento personal del mundo. Por supuesto de España. Y fue la primera vez que se habló por la radio. Es que tenéis que haceros a la idea de que han pasado 30 años. O sea, eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Completamente. La gente se quedaba a escuchar el programa de radio, aunque era de noche, aunque tuviera que madrugar. Oye, tuvimos EGMs por encima de José María García. Esto es verdad. O sea, era... fue como la espuma. Me acuerdo que llamó un señor, yo que no era la protagonista, que la protagonista realmente era ella. Tuve que poner una persona para coger el teléfono, porque no paraba el teléfono. Bueno, Marley se dedicó hace 30 años a hablar del inconsciente, de los símbolos, del niño, de la niña, el mismo rollo de siempre, pero bueno. El mismo rollo de siempre que funciona, parece que funciona. Y aquello 30 era... años después. Sí, aquello era tremendo. Y fue, ¿qué sucedió en ese programa de radio? Pues, aunque no lo creáis, porque, impactó a muchas personas, cambió la vida de muchas personas. ¿Te acuerdas uno que llamó diciendo, me iba a suicidar, tenía todas las pastillitas colocadas, y dice, voy a poner música para suicidarme, y entró en el programa por casualidad, y decidió que no se suicidaba, ¿te acuerdas de eso? Pasaron cosas alucinantes, realmente alucinantes. Y ese programa duró, Marley, ahí era imposible, yo no podía seguir el ritmo de los cursos,
Entonces yo hacía un curso de vez en cuando, Marley empezó a preparar a mucha más gente, hasta el día de hoy. Así es. Aquí sigo. ¿Y qué sucedió? Que Marley siguió su rumbo. ¿Y qué pasó conmigo? ¿Qué pasó conmigo haciendo la voz de la noche con Marley? Que me volvieron a echar de la radio. Os lo prometo. Y ya me exiliaron y me fui de España. Me fui de España 20 años. A Buenos Aires se fue. Paraguay primero y luego Buenos Aires. A hacer la voz de la noche en Buenos Aires, donde ha estado 15 años, perdón. Que se pasan como 15 días. Que se pasan como 15 días. Sí. Bueno, hubo gente a la que le cambió la vida total. Y gente a la que influimos. Había una sección para niños, ¿te acuerdas? Sí. De cuentos, vivir del cuento, cuentitos, que los leía un niño. En fin, pasaron cosas muy potentes. Venía gente todas las noches, se interpretaba música en vivo, se hicieron cosas que ahora son muy normales, pero hace 30 años os aseguro que no lo eran, ¿eh? Éramos pioneras, garantizados, vamos. También nos llevábamos unos palos de vez en cuando, porque en aquella época los grupos eran una cosa muy rara y nos miraban como brujas a veces. En alguna ocasión nos mandaron hasta la Guardia Civil. Esto es así, literal también, absolutamente literal. Y decía que marcamos la vida de muchas personas. Me gustaría esta noche que conocierais a uno de los oyentes. Teníamos oyentes pequeños, medianos y mayores. Por aquí tenemos a la oyente más longeva, que tiene 97 años, que es mi madre, que está ahí sentada. Y teníamos también oyentes con 7, con 8, con 9, con 14 años, que tenían madres tan preparadas que les dejaban escuchar la radio en directo del programa y al día siguiente iban al colegio, como el caso de Sergio Fernández. Adelante. Aquí está el pensamiento positivo, Marley. Eres madre del pensamiento positivo. Sergio, gracias por venir. Un placer, un placer. Esto es medio psicomágico, porque yo lo escuchaba de adolescente y os escuchaba y mira, y aquí estamos hoy, fíjate. Oye, Sergio, cuéntanos, porque esto es así, tu madre, aunque tú ibas al colegio al día siguiente, quizás se está acoplando esto, ¿no? Tu madre, porque aunque ibas al colegio al día siguiente, te dejaba escuchar la voz de la noche. Yo me quedaba hasta las 2 de la mañana, a las 7 me iba al instituto, o sea, dormía en promedio 5 horas. Yo me he dormido cientos de ocasiones escuchándoos a vosotras o al resto de invitados que llevabas. Y a la mañana siguiente yo iba iba al instituto, que en aquel entonces era el instituto, y cumplía mis obligaciones, pero me quedaba escuchándoos cada noche y me parecía lo mejor. Y de hecho yo creo que esta especie como de incomprensión que tengo con el mundo a veces, de decir, pero ¿de qué habla esta gente? Esa sensación ya me venía desde el instituto, porque a mí me parecía que hablabais de cosas súper interesantes y luego por la mañana yo no entendía nada, estaba allí como un undercover, estaba allí... Bueno, eso además, pero como tratando de adaptarme al mundo, digamos. Sí. Así que yo estoy muy agradecido de toda aquella etapa. Y de hecho se me metió en la cabeza esta cosa de, hostia, yo haré algún radio algún día, te llamé cuando tú estabas en Buenos Aires, que ni nos conocíamos y bueno, y os iba a ver alguna noche al programa. Sí, hicimos un programa en Buenos Aires, ¿te acuerdas? En Buenos Aires, sí. Marley me vino a hacer una visita con tu amiga Ana Sart. No te dejo ahí porque ahora quiero ir a lo tuyo, que lo tuyo sí que es fuertecito. Lo de Ana Sart también. Ana Sart es una muy vieja amiga de Marley, que también estaba en Buenos Aires, ella es brasileña, bueno, la conoce muchísima gente, es escritora, en fin. Y a Ana Sart vinieron a la radio las dos, nos contó cuando su abuela se murió. ¿Tú te acuerdas de esa historia, Marley? Por la radio. Luego, ¿cómo no nos van a echar de la radio? O sea, nos cuenta, ¿te acuerdas de tú conoces la historia? ¿Quieres contarla? Hombre, bueno, que ella tenía una abuela que además es conocidísima porque estaba casada con un poeta nacional, orgullo nacional, y hubo unos dramas tremendos, y, en fin, una historia muy tremenda que fue llevada al cine y tal, con su abuela, y ella era la nieta querida. Y entonces murió la abuela. Ella estaba en el colegio. Ella estaba en el colegio y la vio. Ella estaba en el colegio, se muere la abuela. Y entonces ella llega a su casa
Ella no lo Llega a sabía. casa. Sube las escaleras, se va a su habitación y ve a su abuela en el pasillo. Y le parece muy normal. Pues la saluda. Y la abuela le dice, mira, Ana, bueno, no sé cómo se lo diría, la verdad, pero bueno, le voy a poner verso. Ana, me voy, pero no me eches de menos porque yo siempre voy a estar contigo, en fin, esas cosas. Y tal, se queda así, pero abuela, se da la vuelta a la abuela, va andando por el pasillo, atraviesa la pared y se va. Bueno, es que Ana es brujilla. Y cuando nos juntamos pasa cada cosa que mejor no contar, que van a pensar, bueno, estas. Es verdad, hay una combinación que ocurre ahí. Sí, sí. Por ejemplo, me acuerdo una vez que dormía aquí en Madrid, en mi casa, y teníamos una tambura, ¿sabes? Una de esas Sí. que se usa mucho para meditar, Sí. un instrumento indio. Bueno, pasó toda la noche tocando el bicho solo. Vete a contar eso. Y No sé cosas si de quieres esas. contar lo de la Black and Decker. Porque No. eso lo dejamos, ¿no? Bueno, podemos. eso es muy pero- heavy. Bueno, en fin, son cosas que han pasado ocurren, cosas, han pasado que no cosas. tienen mucha explicación, pero ocurren. ¿Qué le vamos a hacer? Pero a lo que iba con esto, de las cosas que suceden, es porque Sergio viene a Buenos Aires, me llaman de Centralita y me dicen que hay una persona que ha venido de España y que quiere venir al programa en directo. Qué miedo, ¿no? ¿Y os fuisteis Y que a sí, Buenos Aires? Sí, con su madre. Caramba, y que eso si no- pueden entrar y tal. Yo le digo que sí, por supuesto, como no, es un honor. Entonces Sergio entra, me saluda, no sé qué. Mariló, yo te escuchaba cuando era pequeño. Su madre, tu madre hizo algún curso incluso, me parece. Sí, sí, estuvo con vosotras. Bueno, y nada, pues estuvimos, fue una velada muy bonita. Y luego, pues la madre de Sergio también atravesó la pared, otra que atravesó la pared en su momento, ¿no? Y vengo a Madrid, Sergio me cuenta que su madre ya no está físicamente y tal, y que la voz de la noche, que no sé qué, y le digo, me dice que le gustaría volver a escuchar la voz de la noche. Entonces yo te mando un archivo con ¿cuántos programas, Sergio? N. O sea, Miles. O sea, 400 programas de la voz de la noche. Yo le mandé el WordPress, el documento completo, y le dije, vete escuchándolo, lo que tú quieras. ¿Quieres contar tú lo que pasó? Y entonces me manda un archivo con cientos, no sé, miles de programas y digo, no sé, Y le doy al play y sale Mariló. Bueno, en Argentina. Bueno, ya han venido 2 oyentes desde Madrid y mi madre, hola, ¿qué tal? Impresionante. El primero que le di al azar, o sea, de cientos, no sé. Cuando me llamó y me lo contó, dije, Sergio, tu madre te está saludando desde el más allá, pero clarísimamente. Hombre. O sea, Yo esto lo sé. No tiene otra lectura. Sí, yo sé que O sea, estoy fijaros qué protegido. cosas más mágicas. Es que pasaban todo el tiempo cosas. Todo el tiempo. Es que pasan todo el tiempo cosas mágicas. Claro, lo que pasa es que no las vemos, pero, Eso es. pero cuando estamos así como en esa onda, acabas viéndolo. Sí, Es sí. increíble. Oye, Marley, háblanos un poco del inconsciente cuántico. Sergio, ¿la entrevistamos tipo radio? Yo a tus órdenes, lo que tú Y yo me a digas. las tuyas. Venga, vamos. Marley, el inconsciente cuántico. Primero tienes que explicar qué es el inconsciente y luego tienes que explicar qué es cuántico. Pues chica, lee que está escrito ahí. Hombre, yo creo que ya lo sabes a esas alturas. Cortito, hazlo cortito. Bueno, el inconsciente ya sabemos, es una parte nuestra que nos manda, que nos hace sentir, que nos hace añorar, que nos hace rechazar, que nos hace según la información que tiene. Y que es una información basada pues, en impactos que se han quedado ahí y que rigen tu vida. Entonces, por eso es importante tenerle en cuenta, conocerle, porque es tu jefe. Entonces, si no conoces el jefe, ya me contarás lo que muy mal asunto. Y por otro lado, ¿por qué cuántico? Porque es una parte nuestra que funciona completamente distinto de cuando estamos despiertos, no tiene nada que ver, y por eso sus leyes se parecen mucho más a las cuánticas que cualquier otra cosa que instintivamente conozcamos. Las leyes del inconsciente. Claro, el funcionamiento del inconsciente recuerda lo que la cuántica habla, porque la cuántica es como magia potagia, las cosas que ocurren en un laboratorio. Entonces, pues el inconsciente es también una cosa que no tenemos en cuenta y que hay que tenerla en cuenta. En realidad, ese libro tiene esa intención
que sepas la importancia del inconsciente y le prestes atención. Por eso el juego de la atención, porque la atención es todo. Si no sabes lo que hay dentro de ti y que está dirigiendo tu vida, pues vas muy mal. Es como que te pones a llevar un barco por un mar sin saber nada de nada. Y así andamos muchas veces, absolutamente despistados por ahí. Entonces, dar conciencia de eso es, creo, la principal razón de ese libro. ¿Qué mapa has seguido? Porque yo veo, en tu libro lo que veo es un comienzo, el comienzo de la atención, del juego de la atención de alguna forma, veo como una rotonda, como un círculo, ¿no? Es, un poco tu trabajo transpersonal también es así, ¿no? El máster es como ahí, bueno, lo puedo hacer más bonito, en vez de círculo decir, yo qué sé, pero sí. No, es que es así, cuando haces un círculo completo, acabas donde has empezado. Y fíjate tú, aquí estamos. Porque la verdad es que el juego de la atención empezó con los otros dos. Y luego ya se fue desarrollando, mandando en nosotros más que nosotros en él. Porque las cosas van ocurriendo y van siendo como pedidas, ¿no? Y tú vas proporcionando. Así es como yo encuentro que es la historia. Como que la vida te va llevando y tú vas respondiendo a ella. A mí hay una pregunta que me surge, Marley, y es, muchas personas verán este libro en una librería o en una biblioteca o se lo recomendarán a un amigo y dirán, qué buena idea leerlo, pero nunca lo leerán. Eso pasará, ¿no? Incomprensiblemente, pero pasará. Bueno, yo tengo un montón en casa que no he leído nunca, para serte franco. La verdad es que cada vez leo menos. Y la pregunta es... Ya sé que tú lees mucho, pero bueno. Además a toda velocidad. Y a una velocidad de espanto. Te quedas a tomar un café y te traes el libro. Léetelo, pero Sergio, ¿cuándo? Entonces la pregunta es, ¿qué nos pasa que no queremos? Es una de las preguntas que rigen mi vida y cuando leí tu libro en la versión 1 que hicimos del prólogo, ahí lo planteaba y digo, ¿pero qué nos pasa a los humanos? O sea, ¿por qué tenemos una solución delante y no la usamos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué miedo nos da mirar dentro? ¿Qué tememos encontrarnos? Es como miedo al poder encontrarnos? también, ¿no? Claro, porque nuestra mente es poderosísima y cuando la usas mal rebota contra ti. Eso es una realidad. Yo creo que inconscientemente lo sabemos. Y luego hay mucha gente que no quiere tocar dolores y se carga con el dolor toda la vida. Porque una vez que lo atraviesas, lo has atravesado. Y esas cosas hacen que la gente, teniendo la solución delante de la nariz, no lo coge. Eso es verdad, es absolutamente verdad. Hay una resistencia a ser feliz enorme. Tú mismo tienes una frase maravillosa, ¿no? ¿Qué cantidad de felicidad eres capaz de aguantar, de resistir? Es como que la felicidad o la abundancia en cierto modo es aburrida y yo creo que quitarnos todo ese rollo de culebrón nos deja como desvalidos, ¿no? ¿Qué tal? Bien. Dice, pero ¿y ahora de qué hablo? Si no critico a mi jefe, si no critico al ministro, ¿ahora de qué hablo? Pero eso es cuando no has llegado al otro lado, ¿eh? Cuando llegas al otro lado, ¡qué aburrimiento! Siempre digo, lo importante de la vida es nacer y morir y en medio un montón de tonterías. Que es la verdad. La mayor parte son tonterías. Marley, las personas que lean tu libro, ahora quiero hablar del máster, pero bueno, las personas que lean tu libro, ¿en qué se van a beneficiar? Así de entrada. ¿A quién se lo recomiendas? ¿Para quién sirve? Hombre, yo creo que sirve para todo el mundo. Porque, ¿sabes? Yo no creo mucho en la resistencia. En los psicólogos se habla mucho de qué haces con la resistencia. Digo, ¿qué resistencia? Porque cuando hablas con alguien, habla con su parte que sabe. Todo el mundo tiene una parte que sabe. Y una parte que niega que sabe. Pero si tú hablas con la persona con la parte que sabe, esa parte se manifiesta. O sea, yo no vivo mucho la resistencia de nadie. Porque esa parte que se resiste es muy pesada, además, es muy aburrida. Yo siempre tengo la sensación que tú vives como entre dos mundos, Marley. Bueno, yo creo que todos, ¿eh? No, perdona, hay quien no se entera que está entre dos mundos. No se enterarán, pero o sea, viven estamos entre dos mundos, pero, o sea, tú eres consciente, me parece mucho más divertido vivir sabiendo que hay esos dos mundos, leyendo
los símbolos, los mensajes, ¿no? Que vas con el auto y sabe esperar. Y tú en ese momento estás diciendo, ¿le digo a mi jefe que me suba el sueldo? No se lo digo. Pues te lo están diciendo, te lo están contando, ¿no? Ya, ya. O sea, estar en ese lenguaje, estar en esa sintonía, en esa vibración, ¿no? Desde Eso luego. se estudia, se aprende, ¿sé qué? Hombre, yo creo que lo concluyes después de un tiempo, ¿no? Sobre todo porque por circunstancias de vida siempre me interesó mucho qué pasa aquí, qué hay, qué es el otro mundo, dónde va la persona cuando se muere, qué ¿Y pasa aquí. dónde va la persona cuando se muere? Ah, hija, cuando vaya... ¿Te acuerdas de esa... ¿Te acuerdas de esa comida? ¿Tú te acuerdas de esa comida que éramos 4? Que quedamos en que la primera que se fuera tenía que avisar a las otras 3 de que había al otro lado. Sí. Por eso te digo, haces tus elucubraciones, pero saber solo sabrás cuando llegues ahí. Pero el inconsciente no es una garantía de que hay otro lado. Claro. A mí me lo parece, vamos. Claro, porque él es infinito además. Claro. Vive en el infinito. Lo que es pasajero es la parte material, esa es pasajera. Pero el inconsciente, nosotros vivimos en el infinito, estoy completamente convencida de eso, ¿eh? Pero totalmente. Lo que pasa es que nuestra mente está entrenada a ver trocitos nada más. Y el trocito ahora es esa encarnacióncita que estamos. Pero la verdad es que vivimos en algo mucho mayor, por eso la psicología transpersonal es tan interesante. Sí. Yo tenía una amiga que decía, Dios es tan interesante, me decía, pues sí, llama a Dios lo que quieras, ¿no? Pero realmente es que la vida es muy interesante, si no te quedas pillada por la materia, que esa es bastante más aburrida. Pero lo que hay por debajo de la materia es que es infinito además. Y no sabemos casi nada, además sabemos tan poco, que eso es maravilloso, porque hay mucho por descubrir. Y hay muchos, era eso. Que eso anima mucho, ¿no? ¿Hay en tu libro soluciones para las personas que quieren acercarse a lo trascendente? Hombre, es que todo el libro va de eso. Porque yo creo que hay como un quiero y no quiero, hay como una llamada, ¿no? Como esta cosa. Yo creo que sobre todo en la segunda mitad de la vida hay muchas personas que despiertan y dicen, yo creo que ya con el equipaje que tenía no me vale, necesito otro, pero como que no saben por dónde entrar. Y yo cuando leí tu libro digo, yo creo que esto podría ser, ¿no? Como herramientas para típicamente esa segunda mitad, no necesariamente, pero típicamente. Hombre, la segunda es normal que se intereses más por esos temas, Claro. ¿no? Que la primera, y la tercera y la cuarta ya ni te cuento. Pero hay gente que de jovencita ya tiene ese llamado, ¿no? Y es un llamado que yo creo que es de todos los seres humanos, que a no ser los que se nieguen a eso, porque hay mucha gente que se niega a ello. Yo creo que por miedo, realmente por miedo. Bueno, y también porque hay una corriente hay una corriente social, hay un rodillo ideológico social que trata de acabar con todo lo espiritual, lo trascendente, lo metafísico, lo espiritual, llamémosle como queramos, ¿no? Pero hay un rodillo como que trata de acabar con eso, porque saben que seremos más manipulables. Y a mí a entender la foto grande a veces me ayuda a entender luego como la foto pequeña, ¿no? Porque dices, ¿por qué no aprendí esto en el cole? Claro, ves la foto grande y dices, claro, porque seríamos un rebaño de gatos, no de ovejas, y eso es ingobernable, ¿no? Claro, exactamente. Es que ahí está, que lo espiritual te libera, porque no estás ahí preso en tu culebrón solo. Entonces, evidentemente, te da una perspectiva que no te atrapa, porque el culebrón te atrapa con mucha facilidad, ¿eh? Por mucho que hables y tal, al final, aquí de repente un detallito te atrapa. Pero justamente se trata de no quedarte atrapado aquí. Y ver que eso aquí es un pasaje cortito, muy rápido, y que es una cosa mucho más interesante, mucho más grande, mucho más... Entonces, claro, de eso va el libro, va de eso, porque es lo que yo vivo. Y eso, evidentemente estamos hablando siempre de nosotros mismos. Así que eso es un monólogo, eso es. Espérate. Marley aquí hace... Bueno, es muy largo. Pones parte de un artículo, pero me has dejado alucinada, Marley, de tu manera de escribir poética. Describe de esta manera el inconsciente. Voy a leer 3 líneas. Dice, un inmenso océano misterioso, fascinante, insondable.
con el poder hipnótico del que guarda en sus entrañas tesoros y tragedias, principios inimaginables y formaciones de una belleza estremecedora, seres con 1000 formas. Es que es así, ¿no? Qué bonito, Marley. Es que el mar es la tierra, además es el símbolo del inconsciente por excelencia. Así que las 1000 formas tienen su historia, ¿no? ¿Y qué relación tiene esto con el trabajo que vas a presentar, con tu máster? Cuéntanos, porque tu máster sí que es una rotonda. Bueno, el máster, digamos así, es las herramientas del juego de la atención, porque el juego de la atención ha desarrollado de forma natural un montón de herramientas muy prácticas. Ya sabes que a mí no me gusta mucho perder el tiempo, entonces es sencillo y práctico. Entonces, Juan, que está ahí sentado, siempre me animaba, que hay que enseñar eso, que no sé qué. Y entonces, un día pues me puse a hacerlo, porque a mí lo que me divierte es trabajar con la gente, más que nada, más que formar cosas. Pero ahí fue haciéndose y hoy pues tiene un cuerpo ya. Y el juego de la atención tiene un estudio universitario hecho sobre él con un resultado bárbaro, con lo cual pues ya tiene un recorrido todo eso. Marley, ¿y el máster nos puedes decir cuáles son las paradas? Hombre, son 16 paradas. Ni más ni menos. Entonces, empiezas por el comienzo, ¿no? O sea, cuando quieres ser terapeuta, tienes que primero observar la persona y recoger información y todo eso. Y luego empiezas, pues, por lo que se ha grabado en tu inconsciente. Es el primer paso. O sea, ¿cuáles son los impactos? ¿Qué te ha impactado, Sergio? Pues eso es lo que vas a formar emocionalmente en tu vida luego. Te va a llevar, te va a arrastrar en tu vida. Luego, a partir de ahí, rasgos de familia, porque la familia tiene un peso y muchas veces no consigues salir de la ola energética de la familia. Y finalmente, después de eso, el niño interior, que es un símbolo, también es un arquetipo estupendo, y que es arquetipo porque todos hemos sido niños alguna vez, por lo tanto es universal. Y luego ya empiezas con proyección, empiezas con sueños y símbolos, aquí con Laure, por cierto, Laure ha colaborado conmigo en una parte del libro, que es Sueños y Símbolos, porque ahí estamos como juntitos en el podcast que hacemos. Luego dices unas palabritas también. Y entonces, pues, de ahí vas a la culpa. La culpa es un temazo, porque mientras tienes culpa te castigas. Y de ahí pasas a los personajillos que vivimos cada uno tiene una colección de personajes, como el armario con tu ropa, pues ahí están los personajes, vas cogiendo uno, metes otro, sacas otro, ese ya no vale, vas a por un nuevo, y así vas funcionando con tus personajes. Y luego, pues, ¿qué más? Luego hay la importancia de tu deseo. Sí, es un recorrido. Terminas con la muerte, ¿no? El sonido. Y luego hay dos herramientas que son la joya de la corona realmente, que es buscar las respuestas del inconsciente profundo que funciona y que es absolutamente asombroso. Y luego el poder del sonido, que he puesto un capítulo en ese libro porque es algo completamente novedoso, porque se usa el sonido para muchas cosas. Por ejemplo, los baños de cuencos es muy agradable y tal, pero no es una técnica terapéutica. Bueno, y yo la uso. Tú sí lo has usado como técnica terapéutica, los cuencos. Pero de una manera muy especial, sí. que no tiene nada que ver con cómo se usa normalmente. Ya. Y que es literalmente quitar de la memoria de la célula. Mira, dices y en eso la, página, es la pera. en la página 177, dices, el sonido es capaz de romper estructuras y también destruir tejido celular no deseado. Claro, porque se usa. Fíjate tú, si no se usa. Entonces, pero al mismo tiempo, cuando es armónico, es que te transporta.
Y esa técnica vamos, que me ha venido, además cuento cómo me ha venido, porque yo creo que las cosas te vienen, no es que tú las haces, te vienen. Y entonces, pues, evidentemente penetra, el sonido penetra, y como penetra, pues transforma. Además, yo lo vi eso en una embajada americana hace 1000 años, mejor no cantar de nuevo, pues, en que cómo se veía como celularmente la vibración iba cambiando el dibujo. Y dije, bueno, se hace eso, el sonido, lo tiene que hacer en el cuerpo también. Y entonces aconteció toda una serie de cosas para que acabara inventando esa técnica que es realmente lo mejor de todo. Porque te libera el cuerpo. Porque claro, si tú cambias de idea fácilmente, pero sigues con el nudo en el estómago o en la garganta, porque el cuerpo es muy denso y guarda todo y tiene una memoria absoluta, vamos. O sea, las constelaciones familiares que son percepciones corporales todo el tiempo. Y percibes cosas imposibles de percibir normalmente. Entonces, el cuerpo sabe latín, vamos. Entonces, guarda todo, guarda lo bueno y guarda lo malo. Entonces, si puedes deshacer lo malo, pues genial, ¿no? Y de ahí nació esa técnica que la cuento así por alto en el libro, porque tiene muchos matices, lógicamente, pero es sencilla. Y además tiene la ventaja que el terapeuta, el psicólogo, no influye en nada, solo dirige. Va saliendo todo de la persona. Todo sale y brota, y por lo tanto no hay duda, como sale de ti. No es que te lo han dicho, me ha salido a mí, y además simbólicamente. ¿Cómo voy a dudar de ello? Yo creo que todos los procesos de desarrollo personal deberían empezar de una manera u otra en el cuerpo. ¡Hombre! Claro. Lo que pasa es que nos cuesta. O sea, yo de hecho cuando diseño programas nunca lo arranco nada en el cuerpo porque sé que ahí genera rechazo. ¿No? Tú le dices a alguien, no, habla con los espíritus y con tu árbol genealógico y te dice, bueno, le dice, quítate el pan. Hostia, ya se ha liado, ¿no? Sí, total. Olvídate, total, o sea, no... Total. Sí, es como que todo lo que tiene que ver con lo físico como que nos cuesta muchísimo, ¿no? Hay una resistencia hacia lo físico, ¿no? Sí, porque es denso, el físico es denso, entonces hay que sudar para quitarle las cosas. Pero aquí no, aquí es el sonido, es la vibración. Porque fíjate, tú tienes el brazo ahí en la puerta de tu coche, pones unos bajos y vibra todo. O sea, que imagínate tú cómo no va a entrar por el cuerpo, ¿no? Además ya sabes que soy brasileña. Entonces me acuerdo del carnaval, que estaba en Bahía, que se va encima de un camión al carnaval, y bajé. Y había unos altavoces alrededor del camión aquel. Y bueno, es que mi corazón, yo tenía que cogerle porque se me escapaba del pecho. Y digo, bueno, si hace eso un corazón, tiene que hacer muchas más cosas también, ¿no? ¿Habría que protegerse de ciertos sonidos? Hombre, porque de la Pero no misma solo de forma... música, también de voz, ¿no? O sea, yo trato como de mantenerme muy virgen y muy limpio de ciertos sonidos, ciertas canciones, ciertas noticias, ¿no? Como que eso afecta realmente, claro. Hombre, si eres auditivo ni te quiero contar. Para mí, una palabra tuya bastará para sanarme. O sea, hay cosas que no quiero escuchar porque es que me quedo colgada de una perola, vamos. Sí. Bueno, en fin, cada uno a su manera se defiende, pero también es importante saber lo que está pasando, ¿no? Porque mucha gente no ve en la televisión, no ve eso. Yo veo la televisión, porque yo quiero ver lo que está pasando. Pero tienes que verlo desde una distancia, porque si no simpatizas, bueno. Pero sí, con una cierta distancia puedes ver todo. Yo que no cuenten conmigo. Sergio, cuando escuchabas a Marley con 14 años, ¿qué pensabas? Tú imagínate el reseteo de cerebro que me ha hecho, claro. No, ¿qué pasaba contigo? Con 14 años, hace 30 años, y escuchabas a esta mujer, ¿qué pasaba contigo? Mira, tengo un recuerdo, Mariló, y no sé si te lo he contado esto Marley alguna vez. Yo tengo un recuerdo de estar en la cama de casa de mi madre y estar allí y Marley diciendo, no, todo el mundo es perfecto, todo lo que sucede funciona de manera armónica, sucede exactamente lo que tiene que pasar. Y tengo el recuerdo de incorporarme en la cama y decir, o sea, ¿esta señora qué dice? Tengo el recuerdo a oscuras, o sea, de verdad, de incorporarme y todo y decir, pero esta señora ha perdido el sentido común. O sea, me caía bien, pero no.
Y luego lo empecé a entender. O sea, claro, tú imagínate no sé, lo pongo en términos, la ventaja competitiva de entender eso con 15 años a entenderlo con 45, ¿no? Pues imagínate, de ahí para adelante, imagínate, porque yo hasta que me dormía os escuchaba cada noche. Pero es que yo veo chavales de 14 años a qué se dedican y qué escuchan y qué ven, y pienso en ti y digo, pero este tío ¿de dónde sale? O sea... Bueno, así es como es. Claro. No, teníamos niños, ¿eh? Teníamos muchos niños. Muchos niños. Sí, teníamos muchos niños oyendo la radio. Eso es flipante, ¿eh? Es que es por donde hay que empezar. Claro, porque eran cuentos, y que cuentos son símbolos, y el niño entiende el símbolo, bueno, total. Ya. Porque además el símbolo moviliza energéticamente. Pero fíjate que incluso ahora, hablando de símbolos y de niños, hay como una corriente de limpiar los cuentos clásicos de las bibliotecas, de reinterpretarlos hasta un sitio que roza la ridiculez, no sé, yo siento a veces hasta vergüenza ajena, porque es verdad que el símbolo transmite información y si tú consigues quitar ese símbolo del imaginario colectivo, el niño está perdido. Yo el otro día leía a mis hijos Hansel y Gretel y yo decía, cualquier ser humano que haya leído Hansel y Gretel y lo haya comprendido, entenderá lo que está pasando en la foto grande de España. Pero si no entendemos el símbolo, no entendemos Hansel y Gretel, digo Hansel y Gretel porque me pasó el otro día, pero como que tienen mucha información ahí guardada, ¿no? Es como que si no accedemos a ellas, como que nos quedamos huérfanos de todo lo que nuestras generaciones han... En cierto modo, no accedemos al inconsciente, ¿no? Claro. Qué interesante lo que está diciendo Sergio. Este chico tiene maneras, ¿eh? Sí, se habrá formado muy bien, digo yo. ¿Qué habrá escuchado? ¿Qué habrá escuchado? ¿A ti te habrá escuchado? ¿Y a ti también? Bueno, Marley, tenemos una sorpresa para ti, o no sorpresa, que es la presencia. Aquí hemos traído a la radio a Cristina Serrato. Cristina... Cristina le va a hacer a Marley una biografía con alma y yo le he dicho, Cristina, ¿pero esto qué es? Bueno, pues dímelo en 20 segundos. En 20 segundos es algo que nació en el programa de Pensamiento Positivo de Sergio Fernández. ¿Cómo no? Y es mi particular forma de relatar la esencia de las personas. Bien, una radiografía del alma, ¿puede ser? Una radiografía del alma. Sin ondas. Sin ondas. Sin tele. Vamos con ella. Música, por favor. ¿No te quieres sentar? Me ha dicho que me quede de pie y yo lo que dice Mariló lo hago. ¿Todos la ven? Sí. Bueno. ¿Vamos allá? Venga. Vamos allá. Sensible, cariñosa, visionaria, punta de lanza de geniales formas de pensamiento, profunda y práctica. Así es Marley, una mujer magnética y mágica que siempre ha estado en la búsqueda de su mejor versión. Segunda de 3 hermanos a quien siempre adoró, nacida en Brasil, de raíces alemanas e italianas, creció en un Río de Janeiro romántico, de barcos, mar y sol, en una casa de campo donde montaba a caballo y era feliz. Su camino de desarrollo personal se inició al quedarse huérfana, con tan solo 12 años. Ante un desafío tan potente, su fuerza, valentía y empuje le ayudaron a construirse a sí misma y convertirse en la maravillosa persona y brillante profesional que es hoy. Aún recuerda la complicidad y la risa de sus padres, esas conversaciones que tenían por las noches cuando los niños se supone que dormían. Ella quería estar allí, con ellos. Su madre era espiritual, le atraía lo trascendente. Su padre, una persona con carisma y don de gentes. Ella tomó lo mejor de cada cual. A España llegó de rebote. Quería venir a cualquier ciudad de Europa menos aquí. No le gustaban ni los toros ni el momento por el que pasaba el país, pero en Santander le esperaba el amor de su vida. Fernando, un artista de los pinceles que le susurró al oído en italiano y a quien Marley no pudo decir que no. Con él tuvo 3 hijas que empiezan por B: Bianca, Bruna y Bea, y que desde siempre se equivoca al nombrarlas: Vive, Bru, y un hijo, Fernando. Después llegaron nietos, bisnietos y una familia unida y amorosa que le regala preciosos momentos. Cirujana de la mente, chamana de la vida, es una ayudadora en potencia, culta y detallista que ya apuntaba maneras desde muy joven. Sabía escuchar,
era reflexiva, escribía muy bien y entre muchos otros libros, ya de adolescente, se leyó la obra íntegra de Freud. Estudió psicología, fue la primera de su promoción, y su instinto y fascinación por el cerebro, la psique humana y la espiritualidad le llevaron a crear el juego de la atención, un viaje fascinante con el que ha acompañado a cientos de almas en la comprensión de su propio yo. Es un puente entre la Pachamama tropical y el estructurado pensamiento de la vieja Europa, que disfruta de la unión del consciente con el inconsciente a través del símbolo del que está enamorada y que no es más que la representación de esa armoniosa unión de los opuestos que ella misma muestra en fondo y forma. Es tranquila, pero firme, organizada, pero fluida, independiente, pero entregada, práctica, pero romántica. Disfrutona de la vida, nada en ella es disimulo o decoración. Su camino está marcado por la honestidad de quien se trabaja con profundidad para después estar al servicio desde la armonía y el amor. Le encanta el arte, la música, el baile, tocar el tambor, aprender sobre culturas, las buenas ensaladas, el arroz caldoso con bogavante, la feijoada y el rico empadón. Danza la vida al son de samba o bossa nova, es una mujer de mar y calor, una gran futbolera, amante de las buenas conversaciones, que siempre saca jugo a las cosas simples, amanece cada día haciendo yoga y tomándose un zumito de verdura y mantiene su equilibrio con meditación. Le emociona el arte, un poema, una interpretación teatral o musical, escuchar a su nieto tocar el piano, palpar lo espiritual o adentrarse en las historias de las personas. Y por cumplir, le queda el sueño de hacer un gran viaje con toda la familia y dejar bien armado su legado profesional. Y así es Marley, esa niña aventurera a quien la vida le ha hecho tener una mirada sabia, un alma de colores y una biografía selecta. Alguien que allí, por donde pasa, deja una bonita huella, a quien hoy, de seguro, le llegarán los ecos de la alegría y el orgullo con el que charlan sus padres y su hermano en ese pedacito de cielo que ya han convertido en un divino salón. ¿Quieres decir algo más, Marley? Traga saliva y saluda al público. Me emociona oír todo eso, así que mejor. Muchas gracias a todos. Muy bien, damos por terminado el programa. No, nosotras solíamos terminar el programa con una meditación, un algo. Y de alguna forma lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacerlo, sí. Solo que no va a ser una meditación al uso. Viniendo de ti, por supuesto. Entonces, vamos a retirar esa mesa. Venga. Y mientras tanto os voy a pedir a Laure, mi compañero onírico, que diga unas palabras también, porque él hace parte de ese libro.
hace parte de ese libro en un capítulo, pero también hace parte de ese libro de alma, porque con Laure tengo una especie de encuentro. O sea, fíjate que no podíamos ser más distintos de edad, de todo. De todo. De todo. De todo y de nada. Sin embargo, nos entendemos, no sé, hace parte de mi vida, Laura, y le agradezco muchísimo porque tiene como una mente que cuadra con la mía y juntos nos hacemos como, no sé, algo nuevo. Algo Sí. nuevo surge cuando estamos juntos. Estamos unidos por el símbolo, nosotros. Sí, totalmente. Y por un podcast que nos divierte muchísimo. Que es súper hacer. divertido, lo pasamos genial. Y bueno, la verdad es que yo estaba pensando hoy porque digo, ¿qué digo interesante? Aparte de porque digo, sé lo que, o sea, me imagino que van a decir cosas muy interesantes. El libro es interesantísimo y digo, ¿cómo explico yo el libro para que quien todavía no haya empezado a leerlo y qué es lo que aporta? Y a mí una cosa que me ha transformado la vida a mí y en gran parte gracias a Marley y a Sergio, porque además yo conocí a Marley haciendo el máster de Sergio de desarrollo personal en su primera edición, Es verdad, del cual ahí ahora nos soy coordinador. conocimos. O sea, fíjate cómo se van cerrando los círculos, ¿no? Y es que, digamos que Marley ha unido dos palabras que han sido un poco enemigas durante mucho tiempo. Una es el inconsciente, que ha tenido esa etiquetoide cutre de cosa reprimida, negra, oscura, como que en esa información desconocida solo había sumideros que te mantenían retenido. Y sin embargo luego está la cuántica, ¿no? Que es las posibilidades de lo que vive en el mundo atómico, ahí tan pequeñito y parece que tiene un comportamiento similar al del cosmos. Y lo cierto es que el inconsciente, desde la visión transpersonal junguiana, desde el acercamiento de Marley y yo con ella fue que lo entendí junto con Jung, es un espacio donde no solo hay sumideros, sino que también hay fuentes. Hay sumideros por lo que hemos vivido, que nos ha grabado, los impactos, pero también hay fuentes. Entonces, el mero concepto de inconsciente cuántico ya es en sí una síntesis, un símbolo de dos cosas que parecen distintas, pero que son lo mismo, que es la ciencia de lo invisible y lo invisible de la vida, que es el inconsciente. O sea que es un símbolo per se el libro del inconsciente cuántico. Así que no podía ser de otra manera viniendo de Marley, que es especialista en símbolos. O sea, porque es que tú te sientas con Marley a hacer cualquier cosa y te va a pillar sí o sí. O sea, te va a pillar, tú siéntate, que te pregunta dos cosas y dice, pero tú que no sé qué. O sea, una acción muy visionaria, cómo están colocados estos dos conceptos que pueden resultar opuestos para mucha gente, pero que cuando se comprenden te cambian la vida, porque ves que hay un nuevo paradigma para vivir, que es el que está planteado como un modelo de vida en el libro. Entonces es una suerte para mí haber participado en la parte de los sueños, que son la manifestación más común de lo inconsciente y que por tanto tienen mucho que decir sobre ese mundo que reequilibra la vida. Así que, y que son naturales, ¿no? Que brotan como flores de una planta nocturna, ¿no? Bebiendo de esas fuentes. Así que es una pasada poder transmitiros ese lenguaje olvidado, como decía Erich Fromm, que es el lenguaje simbólico, y entregaros ahí algunas herramientas para ser entendido y que podáis enriquecer vuestra vida con lo que dice ese otro yo nuestro que vive en nuestra noche y que distinto piensa a veces de nosotros, especialmente con la pesadilla. En fin, no me rollo más. Muy bien. Muchas gracias, Marco. Bueno, como en el libro hay un capítulo sobre el sonido, me ha parecido que la mejor manera de terminar el día de hoy era con sonido. Así que invito aquí a mis amigos a que vengan. Vamos a tener el enorme privilegio de escuchar aquí a tres pros. Aquí Antonio, un maestro, gran maestro del ritmo y del sonido, y acompañado de Nati y de Alberto.
Y vamos a acompañarles también Cristina y yo, porque es mi profesor de tambor chamánico, de darbuka y de muchas otras cosas. Así que vamos a empezar, van a empezar ellos con una especie de concierto de cuencos de cristal. Y además son unos cuencos que hacen un efecto especial, que mejor que lo explique Antonio, si no meto yo la pata, pero es unos cuencos muy especiales que vais a oír aquí. Y de los cuencos vamos a pasar a otra cosa para completar esta invitación a la vibración sonora. Así que voy a dejar el micro. Os invito a que cerréis los ojos cuando estéis sintiendo el sonido de los cuencos, porque es muy bonito el trabajo que hace en el cuerpo de la persona. Y el cerrar los ojos siempre ayuda mucho a sentirlo, ¿no?, en el cuerpo. Es un honor compartir este momento con una querida amiga de muchos años de conocernos y de muchos años también de tener una oportunidad de un día a la semana compartirlo juntos para tocar los tambores y bueno, es un grupo de mujeres de largo recorrido, grandes maestras las tres, que tienen la deferencia de darme la gran oportunidad de ser su profesor. Entonces, cuando estamos ahí tocando, esta cosa formal, ¿no?, de alumnos, profe, alumnos, se funde, desaparece y pasa algo que es muy difícil poner en palabras, ¿no? Es un gran placer, ¿no?, compartir con vosotras, ¿no?, y con Pilar, que no está aquí hoy, no ha podido, también recientemente ha hecho un libro, y compartir esos momentos, ¿no? Y luego cuando lo hacemos una cuevecita, cuando subimos arriba, digamos que la forma otra vez se recompone, ¿no?, y yo sigo siendo el profe y ellas las alumnas, cuando todos sabemos que eso es un guiñol, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo. Si me pedía ella que dijese algo sobre las ondas y tal, os lo voy a ahorrar. No voy a contar nada de ondas ni de nada. Vamos a pasar directamente al hecho sonoro. Se da, eso sí, una circunstancia que vamos a manejar dos cosas en las antípodas, ¿no? Instrumentos que tienen 20 años, 30 años de creación, son muy recientes, son de esta época. No existían en otro momento, ¿no? Que son estos cuencos de cristal, con unas frecuencias muy especiales, con estos otros instrumentos que son tambores que han acompañado a los seres humanos desde el principio de los tiempos. Y vamos a intentar hacer un tránsito, una fusión, ¿no?, de unos a otros. No soy mucho de dar consejos, pero es posible, si os apetece, que cerréis los ojos. Los ojos sabéis que es el sentido que más energía consume. Entonces, que cerréis los ojos si os apetece, si queréis. Que llevéis la atención a los oídos y que os metáis en la experiencia del sonido y de qué pasa dentro de cada uno de nosotros. Marley es una gran maestra en esto, lleva muchos años trabajando con cuencos tibetanos, de una manera que ella ha creado y que aparece un capítulo entero en el libro que os recomiendo que lo compréis y lo leáis, no solamente por este capítulo, sino por el libro entero, ¿no? Entonces, bueno, va a ser esta experiencia, ¿no?, de meternos ahí en el sonido, de jugar y de ver qué pasa. También, yo soy también así, ¿no?, que hay muchas veces que profesionalmente me gusta ver lo que está haciendo el músico, ¿no? Es como decir, ¿y qué hace? ¿Y cómo cambia? ¿Y qué toca? ¿Y ahora qué tal? ¿No? Esto también es una manera muy digna de enfrentarse a una experiencia como esta, ¿no? O un mixto, ¿no? Cierro los ojos, ¿no?, a ver qué pasa, ¿no?, tal. Entonces ahí cada uno elige su forma. Puede haber otras muchas más de hacerlo. Pues sin nada más, vamos a empezar. Gracias.
Quiero agradecer aquí vuestra presencia. Muchísimas gracias, un regalazo. Quiero agradecer a Samantha, a Lola, que han organizado todo eso. Muchísimas gracias, Lola y Samantha. La verdad que lo han hecho todo ellas. Gracias a Mariló, sin la cual mucha cosa no hubiese ocurrido. Gracias a Sergio por su presencia.
Gracias a Laura, gracias a todos.